Lo tenemos en línea el ingeniero agrónomo Raúl Montalvo. Raúl, estamos con Héctor aquí. Nos vamos a ver, hacemos una videollamada con el amigo Raúl. ¿Cómo está, Raúl? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va a todos? Muy bien, ¿cómo estás vos? Acá estamos con trabajo, disculpe, no me pude llegar al estudio, pero, no te disculpamos. Haciendo el esfuerzo para no te disculpamos, pero bueno. Estamos igual. Vamos a hacer un esfuerzo por disculpar. Bueno, che, ¿dónde estás? ¿En San Juan? No, estoy acá en Villa María, pero bueno, salí tempranito a un campo, no llegué a tiempo, así que estaba aquí. Bien. Bueno. Héctor te va a preguntar algo, a ver. ¿Cuál es el tema que vas a desarrollar hoy? Tengo una leve noción. Ah, bárbaro, algo te adelanté. Bueno, hoy 20 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social. Sí. Y vamos a intentar hacer un vínculo con el sector agropecuario respecto a esta causa. Es un día que la Organización de las Naciones Unidas lo creó para promover la equidad, la igualdad de oportunidades, la erradicación de la pobreza, el acceso a derechos fundamentales como educación, salud, empleo digno, vivienda, etcétera, etcétera. O sea, en definitiva es una causa que trasciende fronteras y también trasciende ideologías. No le corresponde a ninguna ideología, sino que nos corresponde a todos en lo particular, ¿no? Sí, y es transversal también a todas las actividades, a todo el campo humano, en definitiva. Exactamente, en definitiva arranca como un concepto que habla de derechos humanos y que, bueno, si uno hace un poco de historia, empieza desde ese lugar, pero llevándolo a todas las actividades, la justicia social es algo en el cual nosotros todos los días debemos estar pensando. Y así lo pensamos también desde el sector agropecuario cuando estamos hablando de políticas públicas y demás. Particularmente desde el agro, yo quise hacer trasladar un poco esto y darles algunos ejemplos de justicia social dentro del agro. Si nos vamos un poquito para atrás, la justicia social hablaba un poco de equidad dentro de los trabajadores y de los productores, ¿no? O entre trabajadores y productores y los dueños de la tierra. Y ahí empiezan a salir un poco los derechos de los trabajadores rurales y demás, condiciones dignas, condiciones salubres de trabajo, alimentación, salud y demás. Claro. Y llevándolo un poco a lo actual, ¿no? A la modernidad, la justicia social dentro del agro, podemos llevarlo a las prácticas conservacionistas que hoy ya son parte del ser productivo, ¿no? Conservar el suelo es hacer justicia social, es decir, bueno, este suelo que hoy estamos explotando, que explotamos en el pasado, también queremos que en el futuro tenga las mismas condiciones y conserve las condiciones de fertilidad para las generaciones futuras. Qué desafío el de garantizarle a las próximas generaciones la misma calidad y cantidad de recursos que los que disponemos en la actualidad. Quiero preguntar algo, no sé si es apropiado o no, ya que están hablando del tema de la explotación de la tierra, de la justicia social, de aprovechar los recursos que realmente existen y que la tierra no esté allí adormecida y desprotegida y olvidada. Digo, Raúl, pregunto, ¿no? Es algo que a lo mejor podés respondérmelo, como no. ¿Hay en la Argentina, que tenemos tanto territorio, tanta tierra, seguramente que la respuesta es, si no es sí, es en un 80%, yo diría que en un 70% seguramente que es positiva la respuesta, pero me pregunto yo siempre, ¿está bien explotado el campo argentino en toda su dimensión? ¿Hay campos que, por ejemplo, están abandonados y nadie los explota como corresponde por diversas razones, por los motivos que sean? Pero ¿hay mucho campo que está sin explotar en la República Argentina? Digo de las tierras que son explotables, porque a lo mejor hay tierras que no brindan las condiciones para la siembra y para lo que sea, ¿no? Exacto. Sí, a ver, según tu opinión, toda tierra, sí, seguro. A ver, toda tierra que está bajo algún sistema productivo está siendo explotada. Así nosotros desde la ruta veamos un monte,
ese monte de alguna forma está generando un servicio ecosistémico al ambiente, o sea, esos árboles están captando dióxido de carbono y generando oxígeno, y seguramente dentro de ese monte no los vemos y hay animales que están pastoreando. Y pasado ese monte vemos un cultivo de soja, y pasado ese cultivo de soja vemos un tambo. Y lo mismo, eso te lo digo respecto a lo que nosotros podemos ver en nuestra zona cuando andamos por la ruta, pero yendo hacia el norte del país o hacia el sur, pasa exactamente lo mismo. Todas las tierras están bajo algún sistema productivo. Perfecto. Después que nosotros discutamos que ese sistema productivo o que esa modalidad o que esa producción esté siendo sostenible en el tiempo, esté generando algún tipo de efluente que genere alguna contaminación, es otra cosa. Pero, digamos, todas las tierras están bajo explotación. No creo que haya algún campo que no esté siendo explotado. Seguramente puede pasar por alguna cuestión judicial o algo, pero deben ser los mínimos. Y en definitiva lo que podemos llegar a discutir o no es el modelo productivo, y dentro de la justicia social el modelo productivo, llevar conciencia de cómo deberían ser explotadas esas tierras, es hacer justicia social. Sí, está claro. Bueno, gracias, ya está. Y es sumamente sí, interesante esta aclaración de que aun cuando uno vea una tierra que aparentemente es virgen, que tiene vegetación autóctona, está cumpliendo una función, es parte de un ciclo que contribuye a la sostenibilidad de los recursos. Y el ecosistema, sí. Tal cual. En ese sentido, por ejemplo, nos vamos hacia el norte de la provincia y hacia el norte del país. También hay que hacer un poco de hincapié en los sistemas productivos, en hacer justicia social, es darle posibilidad a los pequeños productores o a los agricultores que generan agricultura familiar, que se le llama, ¿no? Que en definitiva es pequeños agricultores o pequeños productores con extensiones muy chicas o con escasos recursos, que también están generando producción de alimentos. Y bueno, un gobierno debería darle condiciones en equidad a ese tipo o a esas producciones también. En definitiva, es hacer justicia social, también es de brindarle la posibilidad a que esos productores tengan acceso, ya sea por caminos, o tengan acceso a la venta de sus producciones de alguna forma, como para que también puedan vivir, en definitiva, ¿no? Para que participen del sistema de comercialización y puedan tal cual, exactamente, hacer de su tierra realmente algo productivo. Está bien, está entendible. Exacto. En ese sentido, en nuestro país existen, por ahí uno ve los campos grandes, pero también existen pequeños productores, pequeños, medianos productores. Y para que tengamos una noción, en el mundo, yo estuve investigando un poco, en el mundo casi el 50% de la población está en poblaciones rurales. Hablamos de países muy grandes, ¿no? Como China, como India. Sí. El 50% de la población mundial está inmersa dentro de poblaciones rurales, ¿no? Cosa que acá en la Argentina fue cambiando un poco ese panorama, y estamos más en las ciudades, y las poblaciones rurales han ido en detrimento o en caída poblacional. Pero en el mundo todavía el 50% está bajo esta modalidad de vivir en una ruralidad, en donde justicia social es también generar el acceso digno a todas las condiciones: agua, electricidad, internet, etcétera, no solamente caminos. En Argentina ha ido disminuyendo esa tendencia, por lo visto, por lo que nos explicás. Exactamente, es algo que ha ido bajando. En su momento las poblaciones rurales, los pequeños poblados estaban mucho más en auge. Bueno, hoy estamos más en las ciudades, ¿no? Sí. Pero bueno. Es verdad. Sí, se nota muchísimo, particularmente en esta parte del país, ¿sí? La concentración de la población en centros urbanos. Exactamente. ¿En dónde es que en China y en India decís que entonces están en una situación a la inversa? Porque un 50% de la población, al menos en China o en India, como citaste, están ocupando espacios justamente en zonas rurales. Claro. Y el otro 50% están en las ciudades. El dato es a nivel mundial, ¿no? Sí, a nivel mundial. Población, a nivel mundial. Quizás en esos países sea mucho más
más elevado que el 50%, Ajá. y bueno, y en otros países como puede ser acá en Sudamérica o en Argentina, estamos con mucho más proporción de habitantes en las ciudades que en la ruralidad. Entiendo, entiendo. Bueno, Héctor, algo para Y preguntarle. Raúl, como para ir terminando, recién hablabas de estos pequeños emprendimientos agroganaderos, particularmente los del norte, ¿sí? Y pregunto, la agricultura intensiva, la que por ahí conocemos nosotros más en esta zona, ¿garantiza justicia social? ¿Garantiza la continuidad de los recursos para las próximas generaciones? ¿O todavía hay una cierta un cierto conflicto, ¿sí?, en torno a una explotación intensiva que garantice alimentos hoy, pero que pueda condicionar ese mismo tipo de producción a futuro? O repercutir. Sí. Sí, bueno, hermosa pregunta, Héctor, y es una pregunta compleja. que está... más que compleja, está siendo debatida hace tiempo, Sí. y va a ser material para debatir para adelante también, ¿no? A ver, en definitiva, conocemos el potencial de ciertas zonas productivas. Si nos vamos hacia el este de la provincia, Belville, Marco Juárez, León, es la zona productiva por excelencia, en donde la producción es más extensiva e intensiva en utilización de recursos, y es más, digamos, y los sistemas productivos que están imperando en esa zona, no se discute versus otras producciones. Lo importante es entender que ciertos sistemas productivos no se hegemonicen en otras zonas en donde particularmente no tienen la misma rentabilidad, pero tampoco generan un servicio ecosistémico, o no generan esto que hablamos, ¿no? Este entramado social productivo, en definitiva. Hacer agricultura en la zona donde realmente rinde, no es lo mismo que hacer agricultura en el norte de la provincia o en el norte del país, donde los rendimientos van a ser mucho más magros, y donde vamos en detrimento de otras economías regionales que generan mucho más dinamismo social y productivo. Perfecto. Bueno, muy bien. Clarísimo. Más claro imposible. Bueno, así llegamos al final de esta entrega con el ingeniero agrónomo Raúl Montalvo. ¿Alguna cosita más para agregar, Raúl, o nos reencontramos No, ya la favor, semana como siempre. próxima? Sí, como siempre. Como siempre, ha sido un gusto estar con ustedes, y nos Bueno. vemos en la próxima. La próxima será entonces próxima semana. De la ciudad al campo,